Hola, buenas noches mis amados hermanos que nos sintonizan en su programa Liturgia Viva. Y estamos una vez más, el Grupo Galilea. Mi nombre es Federico Rosales, ¿verdad? Pero también hoy nos acompaña Ricky y nos acompaña Roberto. Y bueno, les voy a dar su tiempo para que se presenten antes de orar y entregarle pues este programa al Señor. Ricky, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto poderles hablar. Soy Ricardo Rivas, soy parte del Grupo Galilea y es un verdadero honor estar con ustedes aquí y con todos ustedes. Roberto. Buenas noches. Mi nombre es Roberto Mena, somos Galilea, estamos en el Ministerio de Liturgia y es un honor estar aquí y compartir con ustedes. Bueno, tenemos a nuestros compañeros esta noche y mi nombre es Federico Rosales, también del Grupo Galilea, y hoy Galilea Liturgia pues nos corresponde compartir con ustedes este tema que se llama la oración cristiana, la vida en oración. Y todo esto, repetirles, es tomado del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces eso es lo que vamos a tratar de desarrollar a lo largo del programa, a lo largo de estos minutos que vamos a compartir con ustedes. Y bueno, empecemos de la mejor manera como lo sabemos hacer, y es entregándole pues este momento al Señor, cubriéndonos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, gracias te damos por el don de la vida. Gracias te damos por tu mirada puesta en cada uno de nosotros. Queremos entregarte en común acuerdo con mis amados hermanos este tema, la oración cristiana, la vida en oración, algo que debe ser básico y fundamental en nuestras vidas como hijos tuyos. Ven, mi Dios, a tomar nuestras palabras, ven y ilumínanos y derrama tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que podamos, con la sabiduría que viene de ti, mi Dios, poder entender este tema, poder llevarlo a la práctica, al igual que nuestros hermanos que están en la casa, que podamos ser nosotros como ese canal para que lo que aquí compartamos, mi Dios, se pueda entender a la perfección y al final llevarlo a la práctica y tener una vida en oración, una vida cristiana pues al ciento contigo, mi Dios. Te hacemos el invitado especial, que te quedes con nosotros, que dirijas tú este programa, mi Dios. Gracias te damos porque sabemos que estás aquí. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Bueno, ya les compartíamos hace un rato un tema súper interesante y creo que básico en la vida del cristiano, y es la oración. Y me encantaría empezar definiendo lo que es oración según el catecismo de la Iglesia Católica, y lo define como una elevación del alma a Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor. Y también la oración es como la petición de bienes que necesitamos, de bienes que nos hacen falta, ¿verdad? Es un impulso del corazón. También lo define como la oración como la vida del corazón nuevo. Creo que allá en casa y los que estamos aquí, todos pertenecemos a la comunidad católica de Salvador del Mundo, y todos hemos hecho retiro y hemos compartido tal vez la cita, no me dejarán mentir, que en Cristo nuevas criaturas somos. ¿Y por qué? Porque el hombre viejo quedó atrás y salimos de este retiro renovados, nuevos, con un nuevo corazón. Entonces, según el catecismo, la oración es la vida del corazón nuevo, o sea, es la vida de cada uno de nosotros que vamos y nos encontramos con nuestro Señor resucitado, ¿verdad? Que murió y murió por nuestros pecados, y al final todo esto ocurrió ¿para qué? Para que nosotros podamos tener vida. Y la oración debe de ser nuestra vida, debe de ser nuestro día a día. La oración debe de animarnos, ¿verdad? Sin embargo, muchos de nosotros nos olvidamos de aquel que es nuestro todo, que es nuestro Dios. Y al olvidarnos de Él, nos olvidamos de la oración, nos olvidamos de buscarlo, de oír su consejo, de oír su voz. Y por eso es que de repente no dejamos de tener una vida en oración. Cuando
debería de ser parte fundamental, parte importantísima de nuestro día a día como católicos, como cristianos católicos. Dice San Gregorio Nacianceno, dice que la oración es necesario o es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar, ¿verdad? O sea, y si nos vamos a esto, a esta revelación, a esta frase con sabiduría, debemos de acordarnos de Dios más a menudo que de respirar. Yo creo que todos aquí estamos conscientes de que no podemos vivir si no estamos respirando, ¿verdad? Y ya para que en una revelación San Gregorio diga que es más importante o tenemos que acordarnos de Dios mucho más frecuente que respirar, es porque tenemos que tener a Dios siempre en nuestra vida, en nuestro corazón. Y esto nos lleva a lo que nos decía Jesús en su momento: oren en todo tiempo, en todo momento, oren para que no caigan en tentación, dice su palabra. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Pero Él nos manda a orar en todo momento. Y por eso es que la iglesia nos ayuda o nos manda a orar en todo momento. La oración de la mañana, la oración de la tarde, la lectio divina, a orar por los alimentos, a orar, bueno, en el tráfico, que el rosario, ¿verdad? Que aquí tenemos a Roberto, que él es un cristiano de rosario en el carro, en el tráfico, ¿verdad? En el banco, ¿verdad? Nos compartía. Entonces, a orar en todo momento, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder estar en sintonía, para poder estar unido a Dios, unido a nuestro Señor. También con el ciclo litúrgico, el año litúrgico, las fiestas que va celebrando la misa al final, con el domingo, con lo más fuerte que hay, que es la Eucaristía dominical, pues también es un momento para consagrar nuestro día a través de la oración perfecta, que es la Santa Eucaristía, ¿verdad? El Señor, mis amados hermanos, nos conduce por los caminos que Él quiere llevarnos. Y nosotros le respondemos según nuestro corazón, según la entrega de nuestro corazón, ¿verdad? Por eso vamos a desglosar la oración en tres oraciones principales, que es 1, la oración verbal; 2, la oración de meditación; y 3, la oración contemplativa. Son como tres maneras de orar, o 3 fases de orar, ¿verdad? Y quiero que las vamos a desarrollar brevemente. Y quisiera ver, Ricky, si tú nos ayudas un poco con los tipos de oración, llamémosle. Sí, como tú decías, o sea, definías bien qué es una oración. Y yo solo agregarle tal vez ahí que es una común unión con Dios. Es que la forma en que tú conoces a tus amistades es eso, platicando. Esa es la forma de conocer a Dios, platicando con Él. Entonces, si lo vemos así, hay varias formas de conocer un poco más a Dios, y una de ellas, como bien lo mencionaba Federico, es la oración verbal. Y esto es básicamente: Dios habla al hombre por medio de su palabra, por medio de palabras mentales o vocales. Nuestra oración toma cuerpo, pero lo importante es la presencia del corazón ante aquel quien habla en la oración. Que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas, decía San Juan Crisóstomo. Y eso es básicamente lo que a mí me mueve en esta oración, o quizás de lo que más me siento identificado. Y es precisamente del calor de tu corazón, de lo que hay en tu corazón hablará tu boca, dice su palabra. Entonces es un poco lo que tú tienes en tu corazón, y lo que tú buscas en tu corazón es lo que sale. Es un elemento indispensable en la vida cristiana, algo tan fácil, sencillo como recordarnos un Padre Nuestro. Inicia desde lo que proclamo yo con mi boca de un Padre Nuestro. E incluso más adelante vamos a ver lo que son las otras oraciones, que incluso de una oración vocal tú puedes hacer todo un desarrollo de una meditación sobre cada una de estas palabras. Pero mientras podemos ver la necesidad de asociar los sentidos a la oración interior,
es una necesidad de la naturaleza humana. Somos cuerpo y espíritu experimentando la necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos. En otras palabras, lo que yo siento, lo que yo soy. Exteriorizarlo y poderlo decir. Es necesario rezar con todo nuestro ser para dar una súplica ante el poder que todo es posible. Realmente encontrarnos con Dios en un momento de intimidad es tan sencillo como que tú expongas tu ser con tus palabras o que te auxilies ante la necesidad de ir a tu Padre con oraciones como el rosario, que es vocalmente meditado como una herramienta ante decirle tu necesidad al Padre, ¿sí? También responde a una exigencia divina. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. La oración brota desde las profundidades del alma. Es eso lo que buscamos hacer precisamente con nuestras palabras. Que nuestro corazón, que nuestra alabanza no sea del diente al labio, sino que de lo más profundo de tu corazón, de lo que nace, para que tú puedas conocer un poco allá donde descifra la vida de Dios. Es por excelencia la oración vocal, las multitudes por ser exterior y tan plenamente humana. Por incluso en la más interior de las oraciones no puede prescindir la oración vocal. Básicamente es porque tomamos conciencia en la oración vocal aquel con quien hablamos, aquel a quien le expresamos nuestra gratitud, aquel a quien le expresamos nuestro amor o aquel a quien le suplicamos por nuestras necesidades. Es que Ricky y Roberto, de hecho hay que ver la realidad. O sea, somos cuerpo y espíritu, y probablemente la oración nace tal vez en nuestro interior, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, pero esto se materializa en palabras, ¿verdad? En una oración verbal. O sea, es importante, no podemos negarlo, somos cuerpo y espíritu, y nace de esa manera y al final se traduce o cobra vida a través de las palabras o lo que yo quiero formar. Y es bien importante, Ricky, para que no se vuelva tal vez en un palabrerío que se dice, poner todo nuestro corazón, todo nuestro espíritu en esa oración. ¿Para qué? Para que esta oración cobre fuerza, ¿verdad? Para que esta oración tenga sentido y tenga el poder que como católicos y como cristianos hablamos, que la oración tiene poder. Y para que este poder se dé, hay que poner, no que sean palabras como diríamos del diente al labio, sino que palabras que vengan desde lo profundo de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Y así como decía Federico, hay una parte donde dice que Jesús le enseña el Padre Nuestro a sus discípulos, efectivamente, luego de un momento de oración en silencio que él tenía. Entonces, así es como él deja la primera oración, ¿verdad? Que es el Padre Nuestro, como Ricky decía, se fundamenta. Cualquier oración podemos partirla del Padre Nuestro siendo una oración vocal. Y si nos ponemos el Padre Nuestro y lo empezamos a meditar, no saldríamos ahora, ¿verdad? Sacando. Entonces, igual poder llegar a ser una oración contemplativa, iniciando con la oración vocal. Entonces, la primera, ¿verdad? O el primer paso para la oración es como tú lo decías, el punto de partida es la oración vocal, ¿verdad? Que se vuelve la oración como por excelencia de la gente, pues de los hermanos, de los cristianos, lo que acabamos de hacer nosotros al principio del programa, que es expresar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros sentimientos, expresarlos de manera verbal para poder tener una plática con nuestro Señor y pedirle, ilumínanos, bendícenos, danos esto, gracias por esto, gracias por lo otro. Tratar de a través de las palabras de darle un poquito de cuerpo, un poquito de forma a lo que nace de nuestro espíritu, ¿verdad? Y eso sería la oración verbal. Vamos a ir a una breve pausa, mis amados hermanos. Vamos a quedarnos con una bella alabanza y nos vemos al regreso. Gracias. No se vayan. Ya venimos.
Hola mis hermanos, bienvenidos sean nuevamente a este programa, su programa de Liturgia Viva. Y después de esta alabanza la que hemos disfrutado, vamos a poder continuar con el tema. Pero antes de continuar con la oración en la vida del cristiano, quiero presentarles a Claudia, que se nos ha incorporado para este segundo segmento. Claudia Espinosa. Claudita, no sé si nos compartís ahí, saludás a nuestros hermanos que nos están oyendo. Claro, hola mis hermanos, es para mí un gusto estar otra vez en este programa de Liturgia Viva. Soy Claudia Espinosa y me congrego en Galilea, así que para mí es siempre un placer venir a este programa. Con mucho gusto. También pertenece al Ministerio de Liturgia, quienes somos los encargados de desarrollar este programa de Liturgia Viva. Y nos habíamos quedado en el primer tipo de oración, que era la oración verbal. Roberto, háblanos sobre la oración de meditación, que nos puedes compartir acerca de ella. La oración de meditación prácticamente es lo que mueve al espíritu a querer entender el porqué y el para qué de las cosas. En la oración meditativa podemos ocupar varias, hay diferentes formas, ¿verdad? Así como guías espirituales, hay diferentes formas de poder llevar a práctica la oración meditativa. Podemos apoyarnos en los evangelios, las sagradas escrituras. El Santo Rosario se vuelve una oración de meditación de las más fuertes. Cualquier libro, ¿verdad? Católico nos puede servir textos espirituales, meditaciones. Precisamente en eso se basa la oración de meditación. Prácticamente nos contás que se vuelve como una oración de reflexión, en donde tratamos de entender el por qué y el para qué Cristo, cuál es el propósito de nosotros, y tratar de lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, nuestras conclusiones, tratar de hacerlas vida en nuestras vidas, ¿vale? Y por eso es, como tú decías, el apoyo de las Sagradas Escrituras, el apoyo de probablemente libros escritos por grandes santos y pensadores católicos, ¿verdad? Algo que nos ayude a poder contestar, pues, las interrogantes que nos hacemos como cristianos, y al final es ser mejor, justo, ¿no? Preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? Entender su voluntad a través de la meditación, a través de lo que me quiere decir. Y algo interesante es que aquí en este tipo de oración interviene nuestro pensamiento, interviene la imaginación, interviene nuestras emociones, el deseo. O sea, ponemos en práctica todas esas cosas de manera que lleguemos a ese momento de meditación hacia Cristo Jesús, ¿verdad? Es importante caminar, ¿verdad?, junto con el Espíritu Santo para poder llegar al único camino de la oración, que es Cristo Jesús. Exacto. ¿Verdad? Es avanzar siempre, es buscar siempre a Cristo, llegar ahí donde está Cristo, y querer, obviamente, pues en nuestras vidas tratar de ser como Él, ¿no? Exacto. De subir escalones y llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Así es. También hay otro tipo de oración, es la oración contemplativa. Ajá. Esta ya es otra etapa, digamos, otro tipo. Y fíjense que decía Santa Teresa que esta oración contemplativa no es más que una oración mental. Aquí tratamos de estar a solas con Jesús, contemplarlo, verlo, amarlo. Buscar al amado de mi alma. Exacto. Esa ya es la contemplativa, es esta otra oración. Y también nos dicen que esta es una oración donde es una expresión más sencilla, es un don, es una gracia. Y aquí es donde no puede ser acogida más que en la humildad y la pobreza, es donde nosotros nos volvemos niños, nos volvemos humildes ante el Señor y lo contemplamos y llegamos a ese amor. Y como tú decís, Claudia, que es un don, es una gracia, ¿verdad? Yo creo que debe de surgir en nosotros, en nuestro interior, el anhelo de nuestro corazón de estar con Él. Y es donde de repente sobran las palabras, ¿verdad? Sobran el que Señor, te voy a pedir esto, sino que es más, yo te miro, tú me miras. Cámbiame, Señor, renuévame, aquí estoy. O sea, tu mirada me basta, ¿verdad? Probablemente cualquiera diría, es una oración
fácil de hacer, pero con lo que vamos a ver a continuación probablemente no es tan fácil, porque una oración contemplativa dice, vaya, voy, por ejemplo, en el Santísimo, vaya, pongamos algún ejemplo, en el Santísimo estoy y puedo hacer una oración contemplativa ante el Santísimo, mirar de frente, cara a cara a Jesús, ¿verdad? En donde tienen que intervenir nuestra fe, sabiendo de que no es un pedazo de pan, sino que es el cuerpo mismo de Jesús, y donde yo lo miro, dejar que Él transforme mi corazón, y surgen muchas cosas, lágrimas, gozo, alegría y todo, pero cualquier idea es una oración fácil, pero de repente estar contemplándolo y de repente me empiezo a pensar en el trabajo, empiezo a pensar en mi casa, que está enfermo fulano, mi hijo, mi esposa, y de repente no hay oración contemplativa, pues al final surgieron, creo que los obstáculos, que creo que es el siguiente Vos decís tema. que la loca de la casa no te deja llegar a estar a la presencia de Dios. Sí, exacto. Y aparte de eso, fíjate que la oración contemplativa también no necesariamente es que vos te salís del mundo y te apartás, sino que estamos llamados a ser contemplativos todo el tiempo, ¿verdad? Estás en la calle, San José María decía que vos deberías de ver a Dios en la calle, en tu trabajo, en lo que haces. Entonces nos volvemos contemplativos las 24 horas, ¿verdad? Porque si tú no encontrás a Dios en tu día a día, no difícilmente lo vas a encontrar al final, ¿verdad? Entonces quizás resumiendo un poco lo que estábamos hablando de la oración, el orden, efectivamente, empezás por una oración vocal, lo llevas a la meditación y te volvés contemplativo. Sí. Entonces lleva un orden, la oración, y muchas veces, y no muchas veces, sino que la mayoría de veces, las respuestas que queremos no las respuestas que queremos escuchar, la voz de Dios viene en la contemplativa. Así ¿verdad? es. Justo Dios habla en el silencio. Exacto. ¿verdad? Y es ahí donde nos fortalecemos, es ahí donde nos llenamos de eso que, digamos, estamos viviendo alguna prueba. Ahí es donde el Señor nos fortalece y nos llena para que podamos superar esa dificultad o ese obstáculo, y donde se fortalece nuestra fe también, esa contemplativa. Es que miren, mis hermanos, una mirada del Señor creo que es... Basta para sanarme. Sí. Basta para sanarme, para darle vuelta a mi vida, a mi corazón, transformarme y todo eso. Entonces, todos estamos acostumbrados, y creo que lo que la mayoría conocemos es la oración verbal. A través de un santo rosario podemos contemplar, de hecho son los misterios de Cristo, los misterios de la vida de Cristo, podemos meditar. Los meditas ahí podemos en el meditarlo rosario. en el rosario, y al final podemos terminar en una oración, como decía Robert, contemplativa. Ejemplo de esto puede ser una ida al Santísimo, ¿verdad? En nuestra misa podemos tener una adoración contemplativa, una oración contemplativa en el momento de la consagración, ¿verdad? Que contemplamos y vemos el rostro de Jesús transformándose, ¿verdad? En ese milagro del el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor. Así al final es. se vuelve una oración contemplativa. Y justo lo que tú dices, solo se me vino algo a la mente, no me preguntes por qué, pero ¿sabías que creo que solo como 2 santos han podido contemplar el corazón de Cristo justo en el momento de la consagración? Y eso precisamente es un don que Dios les regaló a ellos, el poderlo ver justo en la consagración. Y la oración contemplativa es un don, como decía Claudia, así es que no es así tan fácil. Y no es fácil porque tenemos unos obstáculos, mis amados hermanos, para la oración. Y si queremos ver cuáles son estos obstáculos, hay 2 personas que son, o 2 personas no, sino que 2 obstáculos principales. Uno soy yo mismo, y otro son las tentaciones del enemigo, las tentaciones de Satanás, ¿verdad? Pero cualquiera diría, pero ¿cómo puede uno volverse enemigo durante la oración? Y es a través de nuestra mente, como hablábamos con Ricky, la loca de la casa, la distracción. Y ahí también la palabra de Dios nos dice, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿verdad? De repente estamos en un momento del tesoro de Cristo Jesús, pero de repente surge este otro tesoro que es los problemas en el trabajo, ¿verdad? Y de repente mi oración o Cristo pasa a segundo plano y
mi primer plano y de repente llevo ya 3 minutos, 5 minutos en teoría orando y estoy dándole qué voy a hacer al llegar a la oficina, cómo tengo, y ni me di cuenta y me envolví en la distracción de lo que se me vino y lo que probablemente es bien fuerte en mi corazón en ese momento. Cabal, o a veces son cosas que uno, digamos, te programas a hacer en el día, tengo que ir a pagar tal cosa, tengo que ir a pagar tal otra, o sea, pero justo en el momento en que vos estás orando, se te vienen esos pensamientos. O sea, justo, ¿verdad? Entonces no te permite que vivas esas 3 etapas. Te quedaste en la primera, porque comenzaste con la oración verbal y luego medio te callás y comienzan los pensamientos de cosas que tenés que hacer o alguna preocupación o lo que sea, ¿verdad? Pero se te vienen justo en ese momento. Fíjense que hay una frase que dice, se ora como se vive porque se vive como se ora, ¿verdad? Entonces, realmente nuestra oración debe de ser practicada, debe de ser una oración fuerte, una oración que nos lleve a la presencia de Dios, porque así de esa manera vamos a estar viviendo. Y saben, lo que pasa es que vivimos en un mundo donde creo que esto es una verdad para ellos, aunque sabemos nosotros que no es una verdad, donde la oración probablemente se vuelve incompatible con nuestro día a día, porque no hay tiempo para orar. Precisamente ese es el punto, digamos, medular para la oración. Siempre es, voy a hacer tiempo, no tengo tiempo. Y lo que te decía antes, cuando te volvés contemplativo, vos, y la broma que me hicieron al empezar el programa, el rosario se vuelve, es una oración vocal, contemplativa, y hasta, vocal, meditación y hasta contemplativa. Entonces, igual San José María decía, ¿cómo haces para que tu rosario no se vuelva monótono? Porque podés caer, ese es otro obstáculo, que la oración vocal la podés volver monótona y estás repitiendo. Entonces, dice de que debes meditar al momento que estás rezando el rosario como que si se lo estás diciendo a tu persona amada, pero a la vez como que si es la última oportunidad que tenés de orar con Dios. Entonces, de esa forma pasás de meditarlo a hacerlo contemplativo y vivirlo, ¿no? Entonces, eso es lo de los primeros obstáculos, ¿verdad? Que tenemos distracciones, debemos luchar contra nosotros mismos, y la oración es un músculo que se ejercita al final, ¿verdad? Las primeras veces te va a costar rezar el rosario 15 minutos, de repente le empezás a meditar y te tirás un rosario de 1 hora. Sí, te extendiste. ¿Verdad? Pero es poco a poco que vas a ir haciendo. Entonces, primero contra los obstáculos de la oración es orar, pedirle la fuerza y hacer el tiempo. Nunca vas a tener tiempo. Sí, nunca se va a tener tiempo, como tú decís, que a veces lo encontramos incompatible con el estilo de vida hoy en día, ¿verdad? O a veces, si logro hacer el tiempo, hago poco tiempo y probablemente pueden tornar mi oración en probablemente palabras repetitivas, sí, en cosas superficiales, y tal vez no tener una profundidad en la oración, ¿verdad? Entonces, hay que empezar a, como dice Roberto, a ejercitar e ir y tratar de identificar cuáles son estos primeros, llamémosle, enemigos que nos impiden llegar a un momento de oración y de intimidad con nuestro Señor, ¿verdad? Sí, las distracciones, ¿verdad? Sí. Que nos llegan cuando estamos en ese momento de oración. Sabiendo que no todo es el enemigo, no todo es Satanás, sino que a la vez el principal enemigo somos nosotros mismos, ¿verdad? Así es que, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para una alabanza y vamos a volver con el último bloque para cerrar este precioso tema y tan importante para nuestra vida cristiana, que es la oración. Ya venimos. Qué bueno que sigan con nosotros. Aquí seguimos Galilea en este momento que estamos hablando de la oración de la vida cristiana. Estábamos viendo un poco los obstáculos que se presentan en la oración. Ya hemos tocado 2 obstáculos.
Por último, en este combate para los obstáculos que se nos presentan en la oración, uno de los últimos es la sequedad o la tristeza que puede de no entregarnos totalmente al Señor porque tenemos muchos bienes, o simple y sencillamente creer que no somos escuchados, ¿sí? Según nuestra propia voluntad. En algún momento nuestro orgullo nos endurece nuestro corazón. La difícil aceptación de la gratitud de la oración. Al final, estos son unos obstáculos que se nos presentan en nuestro continuo día a día. Y yo creo, Ricky, que tal vez estos obstáculos dependen específicamente de nosotros, ¿verdad? Lo que es la distracción y la sequedad de nuestro corazón dependen específicamente de nosotros, porque pueden pasar muchas cosas, puedo pensar muchas cosas, pero al final, si yo estoy centrado, si yo estoy enfocado en mi oración con Cristo Jesús, no va a haber distracción, ¿verdad? Y la sequedad del corazón, pues al final es de cómo yo me estoy alimentando, de cómo estoy orando, no estoy orando, cómo estoy internamente. Se compara la sequedad, se puede comparar en la tierra donde cae la semilla, ¿verdad? Cae en roca. Es correcto. Como decía, se seca la raíz. Como decía Ricky, que tu soberbia, tu no desprenderte de los bienes materiales, hace que caiga en una roca. Porque no hay que negar que estamos, bueno, nosotros que nos congregamos en Galilea, y creo que muchos de los que nos están oyendo tendrán su grupo de oración, el cual se reúnen semana a semana, y viene el sembrador y tira la semilla, ¿verdad? Tira la semilla, ahí depende a dónde va a caer la semilla. O sea, y eso es lo importante, tener nuestros corazones como que fuera tierra fértil, ¿no? Para que la semilla caiga, germine y dé fruto, ¿verdad? Pero a veces tenemos corazones espinosos, tenemos corazones muy rocosos, ¿verdad? O corazones muy áridos, ¿verdad? En donde la semilla va a caer, vienen los pájaros y se la llevan, otros vienen, creció la plantita, la ahogó los espinos. La ahogaron. ¿Verdad? O que las rocas no hubo para que dieran suficiente raíz, ¿verdad? O que vino la prueba y falleció, que es cuando sale el sol. Correcto. Entonces, todos tenemos y oímos palabra de Dios y vamos a nuestras asambleas, pero ahí es donde creo que cobra vida la parábola del sembrador, ¿verdad? Es cómo están preparados nuestros corazones, o qué tipo de tierra estoy siendo para que el mensaje de Dios caiga y al final de fruto y fruto abundante. Mucho fruto. Así es. Entonces, esto, como les comentaba, dependía de nosotros, que eran los dos grandes enemigos, llamémosle, de nuestra oración, que es uno mismo y al final las tentaciones del vencido de Satanás, que Dios reprenda. Y dentro de estas tentaciones hay también dos tentaciones, y uno es la falta de fe y otro es la sedia. No sé, Robert, si nos querés compartir. Y así como tú decías, lo que hablábamos de que habían obstáculos que dependían de nosotros, precisamente en la sequedad es donde le damos entrada a que el enemigo venga y afecte con la falta de fe, ¿verdad? Porque muchas veces por esa misma sequedad es donde nosotros pedimos y esperamos, ¿verdad? Y tal vez no estamos pidiendo en la forma que es, y dejamos de orar. Igual caemos, como decías, en la asedia, ¿verdad? Que es una pereza espiritual. Dejamos de buscar a Dios, pero realmente es por una falta de fe, ¿verdad? Y yo creería que la falta de fe es un don del Espíritu. Bueno, la fe es un don del Espíritu Santo dentro de los dones espirituales que Él nos regala. Pero cualquier idea, ¿qué tiene que ver el enemigo en esta falta de fe? Ahí tal vez yo, haciendo litúrgicos y todo eso, yo voy y yo les compartía que en el Santísimo lo primero que tenemos que practicar y que pedirle al Señor, salud, gracias, que pedirle al Señor es que haya fe. ¿Para qué? Para creer que Jesús está vivo, real y presente. Entonces, ¿qué puede ser el ataque al enemigo? Es empezar a hablar a nuestra cabeza, es como, ¿cómo te pones a creer que ahí va a estar Jesús? Míralo, eso es un pedazo de pan. Mira, chiquito, ahí está.
no, hombre, eso no es. Y empieza a bombardearte de esas ideas, de esos pensamientos. Y de tira dardos, así como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Te tira dardos encendidos para atacar y de repente, y uno es como que, sí, está o no está, o sea, y empieza ya a hacernos dudar, a hacer que haya una falta de fe en nuestras vidas, ¿verdad? Y orar sin fe. Exacto. Sin fe. Sí, y eso sería uno de los obstáculos. Y dos, la asedia, que hemos estado pues hablando mucho de la asedia en nuestra comunidad, de esta revelación que vino, que hemos estado muchos viviendo en asedia. Robert, tú tenías una para podernos ambientar de un comentario adicional sobre la asedia. Sobre la asedia, para podernos ambientar sobre qué es la asedia, si nuestros hermanos que nos están oyendo. No, la asedia, como lo dijimos, es una pereza espiritual. Es cuando dejamos de buscar el don de Dios. Cuando le perdemos el interés. Perdemos el interés a las cosas de Dios. Entonces, puede ser, perdemos el interés de penitencia, perdemos el interés de visitar el Santísimo, el interés de escuchar, de ir a misa, de leer la palabra. Y empezamos tal vez a asombrarnos, a dejar de asombrarnos de las maravillas que hace Dios, y las vemos como algo de rutina, algo que pasa, ya no me impacta. Entonces le vamos perdiendo el interés y caemos en una asedia. Caemos en una asedia que, como lo estuvimos viendo en nuestras asambleas, en nuestros 3 días, que también va por etapas y por fases, y siendo más complicado cada vez intentar salir de la asedia. Pero, y fíjate que, bueno, siempre dentro del tema de combatir o sea, cómo combatimos esta falta de oración, cómo combatimos todos estos obstáculos que hemos presentado, está la confianza filial. Y podemos combatir todos esos obstáculos con la confianza filial. ¿Y qué es? Es creerle a Dios a pesar de las tribulaciones. Es confiar en el Señor a pesar de las pruebas y lo que estemos viviendo en ese momento. Es confiar plenamente en Él. Y sucede a veces que hay personas que, como no se les está, digamos, estoy en oración y le pido al Señor algo y no me lo está cumpliendo. Yo quisiera que me lo cumpliera ya, y no pasa nada. Y yo estoy orando, supuestamente estoy orando bien, y no pasa, no sucede lo que yo quiero. Entonces eso hace que yo comience a bajar la guardia y a dejar de orar, porque creo que Dios no me escucha. O sea, puede suceder eso también. Sucede. Sucede. Es que la confianza plena en que yo estoy siendo escuchado y no se materializa en lo que yo estoy esperando, te puede llevar al otro punto que vamos a ver más adelante. Pero lo que tú dices es mi confianza plena en un Dios todopoderoso que es mi proveedor. Es como la realidad de lo que yo estoy viviendo, es la fe que yo tengo, que es mi proveedor. A pesar de cualquier cosa que estés viviendo. Ajá, un problema, una prueba. Ajá. Y eso sí nos puede llevar a una queja, a una oración de reclamo, a una oración en donde nosotros ya no nos sintamos del todo confortable, por decir así, en mi comunicación con Dios, sino que realmente empieza a ser, no lo tengo, me falta. O no me escucha. Es que fíjate de que nos creemos en la autoridad de que lo que yo pido se me tiene que cumplir. De exigir. Cabal. Y le quitamos un poquito el hecho de que Dios es Dios y Él sabe lo que nos conviene. Entonces, al intentar exigir y que esto se me va a cumplir y que cosas no ocurran, y probablemente no es que no vayan a ocurrir, sino que es que yo quiero que ocurran ya, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar que Dios no nos escucha, pero a lo que voy es reclamás. Si reclamamos y pensamos que nuestra oración es escuchada porque yo le estoy pidiendo algo y que quiero que se me conceda en el momento,
pero no nos ponemos a preguntarnos si nuestra oración, gracias Señor por lo que me has dado, gracias por el trabajo que me diste, gracias por esta oportunidad, gracias por lo otro, no nos ponemos a pensar, o sea, porque ahí le estamos dando gracias, pero no se nos ocurre, ¿estaré escuchando esto? Sino que solo nos preguntamos y pensamos que nuestra oración no es escuchada, Porque lo no que nos da falta. lo que Porque pedimos. no te ha cumplido Exacto, lo que por tú lo le que estás falta. pidiendo. Correcto. Y entonces aquí viene, ok, entonces, ¿quién es Dios para mí? ¿Alguien que me va a dar algo, que solo lo estoy buscando porque me va a conceder algo? ¿O realmente porque yo creo que eres el Padre de Jesús y que lo quiero? O sea, ¿Él es Dios o es un mediador? ¿Verdad? exacto, ajá. Entonces, ¿por qué estoy orando? Pues, ¿o por qué lo sigo? ¿Por qué Y ojo, estoy- porque también puedes pasarlo pidiendo por años. Ajá. Y eso te lleva a ese sentimiento. A caer en y esa- te tiene que llevar a la realidad de lo que tú estás diciendo. O sea, mi Dios es Dios independientemente yo tenga o no tenga lo que me falta. Lo que No, yo le estoy pidiendo. Pero quizás es por eso, porque no te falta, ¿verdad? Sino que Dios, al final, volvemos al principio de nuestra tema, el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, no la mía. Entonces, Sí. no es la voluntad de Él dártelo. Sino que es mi voluntad, Es mi correcto. voluntad, Ajá. entonces- o sea, según mi voluntad me hace falta. De hecho- según la voluntad de Él, no hace, No no hace lo falta. necesitas Si no, ya la todavía. tuviera, correcto. Exacto. Es que miren, lo que pasa es que vámonos a Santiago, ¿verdad? A la palabra de Dios en Santiago, y lo que pasa es que nos volvemos como expertos en interpretar la palabra de Dios y interpretar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Porque Santiago habla de que pidan... Y se les dará. No, es como todo lo que pidan en mi nombre. Pero específicamente lo que va a Santiago es, ustedes no reciben porque piden mal. ¿Verdad? O por lo que piden no es lo que les conviene, algo así creo que Pero no, porque piden para sus propios placeres, Correcto. para lo que Ujú. ustedes, o sea, para lo que les conviene o lo que quieren, Ajá. no realmente lo que necesitan. Pero también está en la palabra de Dios que pidan y Dios les dará, ¿verdad? Entonces nos quedamos con que pidan y Dios les dará, o todo lo que pidan en el nombre de Jesús, Dios se los va a dar. dará. Ujú. Entonces nos quedamos con eso. Y es entonces todo lo que seguro, todo lo que pidan. Entonces empezamos a pedir y quiero esto, quiero lo otro. Y probablemente son necesidades vanas, son necesidades que le gustan a nuestra carne. O algo que te va a enfermar el corazón. O sea, Correcto. algo que te va a generar una raíz en tu corazón que precisamente va a generar frutos negativos o que incluso te puede alejar de la presencia de Dios. Porque si yo llego a buscar algo que decían los milagros de Jesús, voy a dejar de ver al Jesús de los milagros. Ujú. Sí. Y eso nos lleva a poner nuestra mirada en Jesús. ¿En qué sentido? En Jesús oró. Jesús, de hecho, su vida fue una vida completa de oración. Oraba en todo momento. ¿Y por qué a él se le cumplía? Porque él oraba de acuerdo a la voluntad del Padre. Y si no, vámonos, ¿verdad?, a la oración en Getsemaní, en el huerto de los olivos, ¿verdad?, donde al final oró. Y Jesús no quería. 3 veces oró porque no fuera mi voluntad, Mi sino voluntad. la tuya. Sí, correcto. Pero él le dijo, Señor, aparta de mí O sea, este pidió cáliz. su voluntad primero. Aparta de mí este cáliz. No quería pasar por el sufrimiento Exacto. y al final una muerte de cruz. Pero al final dijo que no sea mi voluntad, sino Sino la la tuya. tuya. ¿Y qué ocurrió, mis amados hermanos? No le quitó. No le quitó. Y Jesús No. subió a la cruz, murió y Murió resucitó Por amor. por amor a cada uno de nosotros. E hizo la voluntad del Padre. Yo creo que el hecho de cómo orar o por qué Dios no me escucha, porque no me cumple lo que yo quiere, no es que Dios no escucha. Porque Dios está atento a nuestra oración. Pero al final hay que aprender a orar y hay que aprender a pedir de acuerdo a como lo hacía Jesús. Y es haciendo la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que el Exacto. Padre, qué es lo que el Padre quiere para mí? ¿Qué es lo que mi corazón, mi espíritu necesita? ¿Verdad? Y Dios lo sabe. Desde inclusive antes Dios que lo nosotros sabe. lo podamos pedir. Exactamente. Y en la misma palabra de Dios dice que no nos debemos cansar de orar. No dejemos de orar, aunque no se esté cumpliendo lo que yo quiero. Ujú. Pero no nos cansemos de orar. Orar constantemente, que persevere el amor nuestro hacia Dios. No porque me va a conceder algo, no porque me va a dar algo, sino que porque yo amo a Dios Y simplemente. porque Él es Dios y Él es Dios de mi vida, mi Salvador y mi Redentor. Exactamente.
¿verdad? Que Si es oremos siempre, dice la palabra. Ok, mis hermanos en casa, hay que orar siempre, hay que orar de acuerdo a la voluntad del Padre, así es que tomemos de ejemplo a Jesús. Y se nos ha acabado el tiempo, ¿verdad? Es un tema interesante y de, como les decía en un principio, de mucha necesidad en nosotros como cristianos. Así es que nos queremos despedir, ¿verdad? Dándoles las gracias por haber estado acompañándonos, por haber estado aquí con nosotros. Gracias por haberse quedado con nosotros. Así es que nos veremos hasta el siguiente programa de Liturgia Viva. Que Dios me los bendiga, que pasen una feliz estancia con sus seres queridos. Bendiciones. Hasta el próximo programa.